Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y hermanos de otras congregaciones que ya se alistan a participar de esta reunión familiar por internet. Sean todos bienvenidos. También estamos saludando a todos nuestros queridos familiares, amigos, invitados que están por fuera del territorio nacional. Un saludo muy especial. Y a todos aquellos amigos que están entrando en sintonía, pero que aún no tienen una relación personal con Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas, bienvenidos. Y ya les explicamos de qué se trata esa relación con el Salvador Jesucristo. Muy contentos porque constantemente están entrando personas a la sintonía de Radio Mensaje Libertad Online a través de la aplicación que han recibido. Gracias, hermanos, por compartirla, porque muchas veces nosotros no les podemos hablar del Evangelio, no los tenemos cerca, no nos quieren oír, pero a través de estos medios de comunicación y de esta aplicación, pues están entrando a escuchar la palabra en la mañana, en la noche y los diferentes mensajes que estamos enviando a través de internet. De manera pues que no bajemos la guardia, continuemos compartiendo esta aplicación porque es de gran bendición que las personas entren a conocer del Señor y los hermanos en Cristo se fortalezcan a través de la lectura literal, desde Génesis hasta Apocalipsis, de la palabra del Señor. Es un ministerio que, por la pura misericordia del Señor, todos los días está haciendo este trabajo y esa es nuestra función, llevar la palabra de Dios a toda criatura. De ahí que muchos hermanos no pueden predicar en un púlpito, no pueden compartir en alguna casa, en algún sitio, en algún barrio la palabra, pero apoyan para que otros lo hagan. La misión es que todos compartamos el Evangelio, pero cada uno lo hace de diferente manera y es una bendición poderlo hacer para la honra y la gloria de Dios. Bueno, les dije que ya les iba a comentar de qué se trata la salvación a las personas que aún no tienen una relación personal con Jesucristo, pues la Biblia nos dice que hay salvación gratuita para todos. Cuando hablamos de salvación gratuita, es un regalo del cielo. ¿Cuál es el regalo? Que Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, dejó la tumba y la cruz vacía por sus vidas y por la nuestra. Ahí está la salvación. Recibir a Cristo en el corazón es aceptar lo que dice la palabra. Y en 1 Corintios 15, 3, 4, nos dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea Dios porque resucitó a su Hijo. Y si Él resucitó, un día nosotros vamos a morir y vamos a resucitar para estar eternamente con Él. Lamentablemente los que rechazan la palabra, los que rechazan a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, van a resucitar, pero no para pasar la eternidad con Él. Lamentablemente van a resucitar para pasar la eternidad muy lejos de Él, en un sitio donde ninguno de nosotros queremos ir, en un sitio que tiene azufre y fuego y arderá por siempre jamás. Allá no queremos ir, por eso los invitamos ahora mismo a que puedan aceptar este mensaje de salvación. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la salvación. La palabra que trae la Biblia es la que nos dice el apóstol. Si creemos en eso, ahí está la salvación. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. De lo contrario, no se ha creído. Todo ha sido en vano. Bueno, salvación gratuita para todos. Vamos con el tema, hermanos. Papel y lápiz, los que quieran subrayar versos como remas para ponerlos en práctica, porque sí que necesitamos la palabra del Señor en todo momento. Debemos tomar decisiones, debemos aconsejar a alguien, fortalecer a alguien, orar por alguien, debemos fortalecernos nosotros mismos. De repente podemos llegar a una prueba, el Señor lo permite todo, pero cuando estamos fortalecidos, no es que los problemas se acaben, pero sí tenemos la capacidad, el discernimiento para tomar las mejores decisiones. Y eso se puede con la lectura de la palabra del Señor, la meditación y la aplicación. En algún momento de la vida, la fe de cada creyente será probada una o más veces, si anhela vivir al margen de la contaminación mundana y permanecer fiel al Salvador. Todo creyente que quiera ser fiel a la palabra del Señor,
fiel a nuestro Salvador Jesucristo, tarde o temprano va a ser o vamos a ser probados. Dice Santiago que debemos tener sabiduría para cuando os halléis, no por si acaso llegan, para cuando os halléis en diversas pruebas, es que en cualquier momento la prueba nos va a llegar. El tema de hoy nos trae una gran lección sobre 3 consagrados creyentes que prefirieron estar en el fuego con Cristo a cambio de los atractivos del presente siglo. Dice el Señor Jesucristo, lejos de mí nada podéis hacer, como lo vamos a ver. Y es mejor en medio de las pruebas, de las dificultades, de la adversidad, estar con el Señor que estar sin Él en el mundo con todos los atractivos que se nos ofrecen. Estos hombres nos enseñan que no es necesario presentar excusas, ni contemporizar, ni seguir la corriente de este mundo. El mundo nos tiene muchos ofrecimientos para que nos quedemos ahí. No hay que contemporizar, es decir, hacer alianzas. Transigir con el mundo no tenemos por qué hacerlo, porque entonces estamos siguiendo su corriente, y la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos a este mundo. En vez de eso, nos instan, estos hombres nos invitan a estar firmes junto al Señor, a no desmayar y a confiar en que Él nunca abandona a los suyos cuando atraviesan la prueba de fuego. Muchas veces nosotros estamos sufriendo y de repente creemos que somos los únicos que sufrimos, que todo el mundo nos abandonó, que Dios no me escucha, que ¿dónde está Dios? Como lo vamos a ver, Dios siempre está en medio de la prueba acompañando a sus hijos. ¿Por qué la permite? Ya lo vamos a ver. Hoy sí que vamos a aprender, hermanos y amigos, por qué el Señor permite las pruebas en sus hijos. Tal vez Jesucristo no nos mantenga fuera del horno, pero entrará con nosotros, nos fortalecerá y nos sacará adelante para su honra y gloria. Tal vez el Señor no tiene la intención de que se acaben los problemas, porque entonces no maduraríamos en la fe. Él tiene la intención de sacar lo mejor de nosotros a través de las pruebas. Así como el enemigo quiere sacar lo peor de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo quiere sacar lo mejor, porque esto es para la honra y la gloria de Él y para que seamos creyentes victoriosos, hablando espiritualmente, para que marchemos cada vez más hacia la madurez espiritual. Nuestro tema de hoy: el secreto para superar las crisis. Está en Daniel capítulo 3. Hay muchas partes en la Biblia. Hay muchos párrafos que nos van a ayudar de una manera u otra. Pero este, como también el de Daniel en el foso de los leones, son temas pero bien interesantes para fortalecer la fe y para saber cómo comportarnos en medio de las crisis, en medio del dolor, de esa crisis física, mental, emocional, económica, sentimental. Tenemos diferentes crisis, pero sí que nos ayuda la palabra del Señor para superarlas. Por eso necesitamos tanta sabiduría. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto es para entrarlos en contexto, porque vamos a hablar de 3 hombres fieles al Señor. Ya nuestro hermano John estuvo leyendo del 1 al 17, al 18, pero vamos de ahí hasta el 28 mostrando lo que el Señor hace, ya con imágenes, ya con ilustración. Entonces vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió al pueblo del Señor. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, hubo un saqueo total. Entonces el Señor mandó a Aspenas, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. O sea que no solamente se llevaron los utensilios, no solamente saquearon las cosas de valor, sino que también se llevaron a algunos de los hijos de la familia real y de los nobles. Y fue con una condición. Así como le dijo, traigan lo mejor, saqueen lo mejor, también le dice en el 1:4, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey.
y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Es decir, aquí no vaya a traer torpes, ni vaya a traer flojos, ni vagos, personas que vengan a hacer estorbo. Escójalos de lo mejor. ¿Cómo es la vida, no? Van en cautiverio, pero se van a llevar de lo mejor, de los hijos de la familia real y de los nobles. Estamos hablando de los hijos del pueblo de Israel. Y se los llevaron cautivos para Babilonia. Que no tuvieran ningún defecto, o sea, inteligentes, bien parecidos y que les sirvan, que estén en condiciones, en capacidades de servir en el palacio del rey. Ese es el contexto. Cuando los babilonios invadieron Israel, se llevaron a muchos judíos como prisioneros a Babilonia. Como lavado cerebral, el rey les cambió sus nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías, por Sadrach, Mesac y Abednego, nombres de dioses locales. Estos hombres, Ananías, Misael y Azarías, tienen nombres que vienen relacionados con Dios y de acuerdo a las costumbres de los judíos del pueblo de Israel. Pero le van a cambiar los nombres, los van a babilonizar, los va, como decir al mundo, ¿no? Los va a mundanalizar para que empiecen a abandonar sus costumbres. Y para no contaminarse, en el capítulo 1 de este libro, Daniel propuso el cambio de dieta, pues las comidas y bebidas del palacio eran consagradas a los ídolos y prohibidas por la ley de Dios. Como lo vimos en la ley, hermanos, los que estamos leyendo la Biblia, ya estamos finalizando el Pentateuco, hay muchas prohibiciones. Y estos hombres eran enseñados por sus padres, por sus maestros, sobre la ley. Y ellos sabían qué se podía comer y no se podía comer. Por supuesto que cuando llegaron al palacio del rey, se hubieran podido dar el gran banquete y la gran vida. Pero ellos no se contaminaron porque la mayoría de estos alimentos allí en el palacio eran consagrados a sus dioses paganos. Y ellos se comprometieron a no contaminarse. ¿Para qué? Para no empezar a dejar de sacar todas sus buenas costumbres, toda la enseñanza que le dieron sus padres, para no perderla, para no quedar como babilonios. De modo pues que eran los tres, estuvieron con Daniel. Cuando Daniel estuvo seguramente cumpliendo algunas funciones que le habían encargado, fue cuando se presentó la situación con estos tres hombres por parte de Nabucodonosor. Estos jóvenes van a atravesar por una prueba muy difícil. Fueron arrebatados de sus familias en Jerusalén y llevados a la distante Babilonia. Me imagino la tristeza, el llanto, la angustia de sus padres. Y eso sucede en cualquier hogar cuando sale un hijo o una hija que no tiene un destino fijo, que no se sabe para dónde va, queda ese dolor. Imagínense el dolor de estos padres al llevarse a sus hijos en cautiverio. Les van a dar un nuevo hogar. Ya no los rodeaban las cosas de Dios como en Jerusalén, ni la fe e influencia de sus padres que les habían enseñado la palabra de Dios. Tendrían un nuevo conocimiento porque la sabiduría judía debía ser cambiada a partir de ahora por la sabiduría de Babilonia. Completamente cambio de costumbres, cambio de todo lo espiritual para ellos. Nueva dieta, debían comer una dieta contraria a sus normas judías por alimentos ofrecidos a los ídolos. Para muchos sería esto lo mejor, entrar en todos los banquetes, como muchos creyentes que entran muy fácil a los banquetes que ofrece el mundo, entre comillas banquetes, a todos los atractivos, moda, baile, música, hábitos, costumbre, dichos, cuentos. Es muy fácil para muchos creyentes entrar con el mundo a contemporizar y rápidamente viene esa mundanalidad que ya está en muchísimas iglesias, en muchos aspectos, porque fue para ellos muy fácil, no tuvieron el vigor, la fuerza, y por eso el que esté firme mire que no caiga. Debemos estar muy fortalecidos en la palabra porque el mundo y sus atractivos quieran arrancarnos nuestras costumbres, nuestra vida cristiana y la de nuestros hijos. Por eso desde pequeñitos hay que fortalecerlos mucho en la palabra. Van a tener un nuevo nombre. Sus nuevos nombres los llevarán a olvidarse de su Dios y ser cada vez más como los paganos. Esa fue una estrategia violenta de este Nabucodonosor. Cambiarles el nombre de pila,
que tiene una relación con Dios para ponerles un nombre de dioses paganos. Con eso así van evacuando toda esa sabiduría, todo ese conocimiento espiritual sano para que se vayan acostumbrando al paganismo. Oye, hermanos, si nosotros relacionamos esto con el mundo, tiene mucho parecido lo que el mundo quiere hacer hoy. Es terrible lo que el mundo quiere absorber a los creyentes, a la iglesia. Esto es una prueba desafiante. Los babilonios pudieron cambiar el hogar de ellos, sus textos, el menú, el nombre, pero no pudieron cambiar su corazón, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor les va a dar la victoria. ¿Por qué da la victoria al Señor? Cuando hay fe. Cuando hay fe con categoría, cuando no se renuncia, cuando no da vergüenza ser cristiano, el Señor está ahí listo para fortalecer. Porque es muy fácil desistir ante invitaciones, ante personas, ante momentos en que como que creemos que no nos queda bien identificarnos como cristianos. Ahí es donde está el riesgo. Pero cuando nosotros sin fanatismo, sin imposiciones, sostenemos lo que hemos creído y en quién hemos creído, ahí está listo el Dios del cielo para respaldarnos, para tendernos la mano, para bendecirnos. Resulta que el rey Nabucodonosor hizo una figura de oro de 28 metros de alto por casi 3 de ancho y la colocó en la llanura de Dura en Babilonia. ¿Cuál era el propósito? Que todos los gobernantes y oficiales fueron convocados para asistir a la consagración de la figura. Es decir, todos, como lo vamos a ver, debían haber asistido para inclinarse, para aceptar lo que hizo Babilonia. Esto era como el hombre tratando de dar una figura de él, para mostrar su potencia, su importancia. Entonces hizo esta convocatoria. ¿Cuál fue la orden? Al son de los instrumentos musicales, todos de rodillas deberán adorar la figura de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido, y aquel que no se postre en reverencia será inmediatamente arrojado dentro de un horno de fuego. Así de sencillo. O sea que nadie se la iba a perder. Todos los reyes y príncipes aledaños, todo lo que está bajo el gobierno de Nabucodonosor, todos a presentarse, a comparecer, y el que no lo haga va a morir. Y esto lo puso no en un monte, en un alto para que fuera difícil el acceso, sino más bien en una llanura, en la llanura de Dura, muy despejado. Y por supuesto que una figura de estas como de 28 metros de alto por 3 de ancho se iba a ver desde lejos. ¿Cómo sería ese espectáculo de toda esta gente allá postrada? Y la orden ya la sabemos. El que no asista se muere. Y así lo hicieron. Tan pronto como empezó la música, todos los invitados en obediencia al rey se postraron ante la figura de oro. Oído. Todos se postraron. Solamente 3 personas permanecieron firmes de pie. Aquí tenemos la figura. Vea, la repito de nuevo. Ahí está la figura. 3 hombres de pie. Así nos ha pasado a nosotros cuando hemos asistido a algunos velorios, algunos momentos donde por alguna razón nos toca estar presente en alguna parte pública, en lo que llaman Te Deum, en algunas ceremonias, y nos damos cuenta que muchas personas pues se postran ante lo que dice un sacerdote, un cura, un ser humano, pero los cristianos generalmente respetamos y nos quedamos quietos con nuestra convicción, sin ofender, sin mirar en lo que nosotros hemos aprendido, y nos conservamos sin humillarnos, sin compartir, sin seguir ninguna tradición. Repito, con el mayor respeto, pero tenemos nuestras convicciones que nadie nos las puede cambiar. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo con Timoteo, yo sé a quién he creído y nosotros sabemos a quién hemos creído. Esa es la firmeza del creyente. Estos hombres se quedaron de pie, los creyentes, y la envidia no se hace esperar, y los astrólogos babilonios le informaron a Nabucodonosor que Misael, Ananías y Azarías no se habían inclinado ante la imagen de oro y que tampoco adoraban a los dioses del rey. Ellos no solamente dijeron lo de la estatua, sino de una vez, sembrando cizaña, dijeron es que tampoco adoran a los dioses del rey. Él no estaba preguntando eso, pero en todas partes el enemigo tiene informantes. Aquí el enemigo es Nabucodonosor y tiene sus informantes que inmediatamente llevaron la razón. Tal vez Nabucodonosor no se dio cuenta,
De pronto no se dio cuenta porque si no, pues la Biblia nos dice y Nabucodonosor los pilló, pero no, fue informado por estos sátrapas gobernantes, por estos abyectos de él, de lo que estaba sucediendo, en el ánimo de que murieran estos 3 hombres. Lleno de ira, el rey ordenó que los 3 hombres fueran traídos ante él y les dio una oportunidad más de postrarse cuando la música sonara, o de lo contrario serían arrojados en el horno. Y les preguntó, ¿creen que hay algún Dios que pueda salvarlos? Una prueba de fuego. Bueno, ya me contaron que ustedes no se arrodillaron. Les voy a dar otra oportunidad. Cuando suene la música, necesito que ustedes cumplan lo que dice el rey. Y aparte de eso les hace una ofensa, ¿no? Una pregunta durísima. ¿Creen que hay algún Dios que pueda salvarlos? Ellos saben que sí hay un Dios que los puede salvar. Y los creyentes sabemos que hay un Dios que nos les saca de las pruebas, que nos saca a terreno limpio. Los 3 hombres respondieron valientemente al rey, si el Dios a quien servimos nos salva del horno en llamas y de tu poder, entonces lo hará. Y si no, no adoraremos a tu Dios, ni nos postraremos ante la estatua de oro. ¿Qué es esto lo que están diciendo? Mira, rey, nosotros ya sabemos en quién creemos y en quién confiamos. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Si Él nos quiere sacar de esta situación, honra y gloria sean para Él. Y si no, Él sigue siendo Dios. ¿Qué enseñanza esta, hermanos? Si tiene estas palabras en su Biblia, enmárquelas. Y enmárquelas y guárdelas también en su corazón. Y si no, porque hay algunos hermanos que cuando el Señor no responde una oración se desaniman. Y me voy para allí, me voy para otra parte, voy a hacerle esto, voy a hacer lo otro, me desanimé, el Señor no me responde, no oran por mí, no hay fe, no. Ponen todo tipo de justificaciones, de berrinches, digámoslo así, cuestionan a Dios y alegan y se desaniman muchísimo. ¿Por qué? Porque el Señor no respondió. Pero aquí está una palabra que ellos pronuncian, mejor 3, y si no. Aquí nos damos cuenta de algo. Hay personas que dicen que las palabras tienen poder, que pídalo y recíbalo, que lo que yo digo lo recibo, que decreto, que proclamo. Mire, todo eso queda en el piso aquí, hermanos. Ellos dijeron, y si no, ellos no dijeron proclamamos, ellos no dijeron decretamos, ellos no dijeron lo decimos y así será. No va a pasar nada con nosotros. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, mire, rey, si al Dios que servimos nos salva del horno en llamas y de tu poder, entonces Él lo va a hacer. Y si no, no adoraremos a tu Dios, ni nos postraremos ante la estatua de oro. Seguiremos creyendo en el mismo Dios con que llegamos acá, pase lo que pase. Y así somos nosotros, hermanos, y debemos ser nosotros. Que el Señor no contestó esta oración, sigue siendo Dios. Yo le he pedido por muchos de mis problemas y dificultades, especialmente en cuanto a la salud, en cuanto a los dolores, en cuanto a tanto sufrimiento, porque hemos atravesado por pruebas duras y el Señor ahí nos ha sacado adelante. Pero cuando no contesta, sigue siendo el mismo Dios. Y los invito a eso, hermanos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, así permita que vayamos a la misma tumba. Él sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro motivo de adoración. Eso fue lo que ellos nos enseñaron. Y si no, no vamos a creer en sus dioses. Sus dioses no salvan. Sus dioses son muertos. Pueden ser de oro. Ahí le están diciendo de todo. Pero el Dios que nosotros tenemos, en Él confiamos. Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios, el Altísimo y el Creador del universo. ¿Qué enseñanza esta, hermanos? De verdad, una gran enseñanza. Daniel 3:18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sépalo, Señor. Se lo estamos diciendo de frente. Sépalo, que no serviremos a tus dioses. Y la Biblia nos enseña. Aquí viene una gran pregunta, hermanos, porque la Biblia dice, someteos a vuestros gobernantes y a vuestras autoridades. ¿Qué hacemos? Porque este es el gobernante y esta es la autoridad. Y a nosotros nos dicen Romanos, someteos a los gobernantes. ¿Qué hacemos? Nos sometemos a ellos, siempre y cuando no se metan en la parte espiritual. Hay que pagar impuestos, hay que
guardar el semáforo en rojo, hay que evitar esto, hay que evitar lo otro, eso dicen las autoridades, cumplimos, pero no se pueden meter con lo que nosotros creemos y a que nosotros adoramos, porque ahí sí les vamos a desobedecer. Entre tanto, debemos ser sumisos a nuestros gobernantes y siempre orar por ellos, pero nuestra parte espiritual nos la respetan, hermanos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 es el número de la plenitud, ¿no? Pues no hubo más para dónde calentarlo. Lo calentaron a toda la plenitud que pudo dar para calcinar a estos hombres. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. A los más vigorosos, ¿no? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Subrayo y destaco la palabra. Y si no, y ahora destaco otra palabra, atados. Fueron atados, o sea que estaban en completo estado de indefensión. No podían hacer nada. Absolutamente nada, porque con sus vestiduras y todo los ataron y los lanzaron. No había forma de escapar. Solo un milagro, hermanos. Y como la orden del rey era apremiante, pues lo pusieron a esa temperatura. Ya miramos esa parte antes, veamos esta ilustración. Nabucodonosor perdió el control, perdió los estribos y lleno de ira ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Sus hombres fuertes, sin contemplación, ataron a los 3 judíos y los arrojaron con sus ropas en el fuego consumidor. Se dieron gusto, ¿no? Preocupado por la situación, sin embargo, de los jóvenes, el rey observó el horno y vio 4 hombres y preguntó a los soldados si no fueron arrojados 3, y veo 4 hombres caminando sin ataduras por el fuego, y el cuarto parece un ángel o hijo de Dios. Algo sucedió. Fueron lanzados 3. Los lanzaron indefensos en el estado más triste. Y algo que veo aquí, hermanos, es que ellos no opusieron resistencia, no hicieron algarabía, no protestaron, no cuestionaron. Y si no, Dios hará. Los lanzaron. Ahora aparecen 4 hombres, o vio él 4 hombres, es decir, está tan impactado que vio más de lo que debía ver, o el Señor le permitió ver algo especial. Por eso les pregunta. Y ellos habían calentado mucho la llama del fuego. Y miren esto, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor acabó con los enemigos de sus hijos. Dice que los mató de una, o sea que sí era cierto que estaba bien caliente. Es decir, ellos lo probaron a ver qué tal estaba de calor y se dieron cuenta que había quedado bien caliente. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados, subrayo la palabra, dentro del horno de fuego ardiendo, hermanos. No había forma de escapar. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos 3. Pero hay algo, hermanos. Creo que estaban más tranquilos ellos entre la candela que lo que estaba este rey en su palacio, como sucedió con Daniel. Este hombre no pudo dormir. Se levantó apresuradamente, angustiado, entre otras cosas, porque ellos eran amigos de él. Y por esta acusación los lanzó lleno de ira, se perdió el control y mire dónde los mandó. Pero está muy preocupado. Ahora resulta, vio cómo los lanzaron atados y que eran 3 y quiere confirmar, pero ¿cuántos fueron? Porque, perdón, 1, 2, 3, yo veo 4. Y ellos le dicen: es verdad, fueron 3. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Mire el contraste de atados. Los veo sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿A quién está viendo acá? Él está viendo acá, nosotros creemos al ángel de Jehová. Lo está viendo ahí. Entre la nube, entre el fuego, entre el calor, pero ve, ya sea el resplandor, el reflejo, pero ahí está viendo al Salvador del mundo. Y él dijo: veo 4 varones sueltos.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Aquí ya empezamos a ver algo. La expresión que tiene el rey frente a esta situación se refiere al Dios del cielo como al Dios Altísimo. ¿Cómo lleva el testimonio? A que así sea el más pervertido y perverso de los paganos, reconozca al Dios como el Altísimo. Miren, la expresión del rey: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Interesante que los vio él caminando, como si ellos fueron lanzados atados. ¿Cómo los ve caminar? Entonces Nabucodonosor se acercó al horno en llamas y llamó a Ananías, Misael, Azarías, sirvientes del Dios Supremo, y ellos salieron caminando ante los gobernadores, príncipes y demás oficiales completamente sanos, sin haber sido tocados por el fuego. Esta ilustración nos ayuda mucho porque sé que a varias personas les queda este recuerdo. Y dice, aquí vemos una figura, hermanos, Salmo 37:4, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Allá entre la llama se alcanza a presenciar la figura de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el ángel de Jehová. ¿Cómo es que podemos interpretar este versículo que siempre lo tenemos algunos como muletilla? No es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, mírelo. Pero de los que le temen, de los que guardan su palabra, de los que obedecen su palabra, de los que dan testimonio, de los que son categóricos como creyentes, ahí está el ángel del Señor acampando alrededor de ellos y listo para rescatarlos. Mire, qué verso tan bien hecho ahí, ¿no? Salmo 34:7, con este episodio que estamos viendo. Y miren lo que dice Isaías 43:2. ¿Qué remas estos? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Lo vemos, hermanos? Eso es para creerle a la palabra de Dios. Qué lindo es cuando uno puede entender versos, párrafos, los lee y con estas ilustraciones nos ayuda muchísimo para que se vuelvan remas en nuestras vidas, porque siempre vamos a tener problemas y más de una vez iremos a pasar por el fuego. Estoy hablando adversidad, dolores, sufrimientos, pero ahí está Él, ahí está, al lado de sus hijos, acampando el ángel de Jehová. Por eso es bueno la obediencia, esa lectura, esa meditación, esa oración con la palabra del Señor, esa aplicación de la palabra del Señor. Por eso es bueno creer en Dios y creerle a Dios. El asunto es cuando se dice que yo creo en Dios, pero no le creo. Y mire la palabra. Qué cumplimiento tan impactante, hermanos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. De en medio del fuego, o sea, no se ha apagado, todavía está prendido. Para no decir, fue que se apagó y se dañó el botón de encendido. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo no sé si alguno de ustedes, como muchos, ¿no? Hemos ido a un asado donde se hace uno muy cerca a la parrilla, dura la ropa como 3 días oliendo asado. Lo pillan en la casa, viene de un asado, ¿no? Aquí no había un vestigio, un ápice de olor, ningún cabello chamuscado, nada, sus ropas estaban intactas. Nada, ni siquiera olían a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, si es el ángel de Jehová, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que a su Dios. Reconoció inmediatamente. Este hombre tuvo la mejor expresión. Es más, dictó una norma que el que hable mal del Dios de estos hombres sea descuartizado y su casa hecha ruinas, triturada a todo el que se exprese mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el testimonio, hermanos, que el mundo quiere ver. Mucha gente no respeta ni las iglesias ni los creyentes por los malos testimonios y todos los cuentos que han salido y las noticias tristes que dan
sobre el comportamiento de algunos líderes, no todos, pero el mundo sí se da rápido cuenta de todo esto y lo toma muy bien y quiere avergonzar a los creyentes por su mal testimonio, por su fanatismo, por su manera de actuar, porque hay creyentes, todos no somos santos, pero tampoco todos hacemos lo mismo. Somos imperfectos, nos caemos, nos levantamos, buscamos de Dios, pero hay creyentes muy problemáticos, muy conflictivos, muy tropeleros, por todas partes, en la carretera, en las dependencias, en los hospitales, en las citas médicas, en las cuatro paredes, un infierno. Hablan del cielo, pero viven un infierno. Y el Señor quiere que nosotros vivamos siendo coherentes con lo que decimos que somos. Somos cristianos, reflejamos a Cristo. No somos santurrones, no somos perfectos, pero somos cristianos que buscamos que cada vez más nuestras vidas reflejen al Salvador Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestros actos. Envió su ángel, dice Nabucodonosor, a sus siervos que confiaron en él. Qué lindo poder poner la confianza en el Señor y entregaron sus cuerpos. El mismo rey lo reconoce. Antes que servir y adorar a otro Dios diferente o a otro Dios que su Dios, se estuvieron incólumes, intactos, perfectos. Qué testimonio, ¿no, hermanos? Entonces el rey Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Ananías, Misael, Azarías. Él envía a su ángel a rescatar a estos hombres que lo servían y confiaron en él, arriesgando sus vidas al no postrarse y adorar otro Dios que no fuera el suyo. Ordenó que cualquiera que hable irrespetuosamente del Dios de estos tres hombres sea descuartizado y que su casa se convierta en ruinas. No hay otro Dios que pueda rescatar así. Y el rey prosperó a Ananías, Misael y Azarías. Hermanos, esos hombres fueron de gran influencia y de gran importancia en Babilonia, después de todos estos actos. Antes lo venía haciendo. Recibieron una acusación, el rey se dejó llenar de ira, pero reconoció quiénes eran ellos y pasó de nuevo por encima de todos esos gobernantes, sátrapas, de todos esos servidores, astrólogos que tenía, sabios. Estos hombres estuvieron por encima con Daniel. Daniel pasó por muchos reyes. Daniel estuvo allí con ellos y Daniel duró aproximadamente 75 años dando testimonio. 75 años. Y estos hombres fueron de un gran testimonio, hermanos. ¿Por qué? Porque confiaron, se estuvieron firmes en la palabra como debemos ser nosotros, para que el Señor nos lleve por los mejores caminos. De hecho, nos lleva por los mejores caminos, pero nosotros muchas veces en nuestra terquedad, en nuestra rebeldía, nos soltamos de la mano de Él. Y resulta que por ahí no es. Ahora, viene una gran pregunta. ¿Cuál es el poder para resistir e influenciar al mundo? ¿Cómo hace uno para actuar como estos hombres? Dios mío, que podamos ser como estos tres, como Daniel. ¿Qué hacemos? Obedecer a Dios. ¿Cómo? Sencillo. Lo que aquí dice, hacerlo. Ahora, no toda la Biblia es aplicable, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto fue escrito para los judíos. Que nos beneficiamos nosotros como gentiles es distinto. Y que hay normas para nosotros en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, donde está toda la era de la iglesia, eso es diferente. Pero acá tenemos en la era de la iglesia muchas normas. Por ejemplo, les digo una, no mienta. Otra, no maldiga. Otra, ame a sus enemigos. ¿Sí? Otra, no tenga envidia, no tenga malicia, no esté en chismes. O sea, tenemos mucho para cumplir. Si yo cojo esto, y nada es gravoso, es decir, nada es imposible. Si yo cojo y miro todo lo que tiene que ver en la iglesia para mi vida, no me alcanza el resto de la vida. En las cartas de Pablo no me alcanza el resto de la vida para cumplirlas. Y no son gravosas, no se necesita ser fanático, ni dejarse crecer el pelo, ni no comer esto. Ya en el tiempo de Daniel no se podía hacer. Ahora oramos y todo lo que podamos tener en la mesa lo podemos comer, dice el Señor. Y eso sucedió después de Hechos capítulo 10, cuando el Señor le dijo a Pedro, mata y come. No llames a nadie inmundo. Nosotros ahora podemos, todos los alimentos que nos coloquen, los podemos para nuestro uso, alimentarnos. El hecho es que si nos caen mal, pues no comemos por el colesterol u otros riesgos. O si nos cae muy mal que no hay suficiente, pues peor por ahí. Pero aquí está. ¿Cómo poder resistir e influenciar al mundo? Siguiendo la palabra del Señor. No super espirituales.
no perfectos, de un plus ultra que no nos vamos a caer. No, hermanos, común y corriente, cristianos común y corriente, podemos vivir igual que estos tres hombres y Daniel. En esta época donde Babilonia está ahí, donde Nabucodonosor quiere cambiarnos nuestra manera de pensar. ¿Cómo? No es un hombre, es el sistema a través de internet, a través de la música, a través de las revistas, a través del cine, de la televisión, de la moda. Ahí nos quiere Nabucodonosor absorber. Ya nosotros o nuestros hijos, por eso es muy importante que ellos desde pequeños o aún ya adultos que estén en casa siempre se les esté recomendando la palabra del Señor. Ahora, aquí hay algo que es clave y que yo creo que es como el epicentro de la enseñanza de hoy, aparte de la fe y la categoría como creyentes, es algo que vamos a ver acá. En este relato del capítulo 3 de Daniel, vemos algo que sí quemó el fuego, hermanos, y esta va a ser la gran enseñanza, y gracias por atender y por estar atentos a toda la enseñanza, pero esta parte es muy especial, hermanos. ¿Qué fue lo que sí quemó el fuego? Las ataduras. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Ellos fueron lanzados atados y de pronto estaban caminando adentro, erguidos en medio de la prueba, caminando en sus propios pies, sin ataduras. ¿Por qué? Porque el fuego las quemó. Es posible que en algunos de nosotros aún exista ataduras de orgullo, falta de perdón, mentira, actos de mala fe, murmuración, chisme, vicios, envidia, malicia, hipocresía y todo engaño, los cuales son ataduras. Es posible. Ahora entendemos por qué Dios permite las pruebas, hermanos. Es necesario pasar por el fuego para destruir toda clase de ataduras y salir victoriosos como estos tres hombres. Necesitamos leer, creer y aplicar la Biblia en nuestra vida. Y lo digo ahora, más adelante lo vamos a repetir. Por eso no oramos el mensaje de libertad para que los problemas se acaben, ni para que las pruebas desaparezcan, ni para que se puedan evitar y salir por la tangente. No oramos por eso, hermanos. Y algunos hermanos se molestan, pero miren la razón, hermanos. ¿Qué quiere decir la quema de las ataduras? Es lo único que el fuego quema. En los cristianos no nos va a quemar nada más, porque tampoco vamos a ir al infierno. Pasaremos por pruebas, pero sí que son necesarias en algunos de nosotros, porque hay rescoldos, residuos de la vida pasada. Y si no sale eso de nuestras vidas, como dice 1 de Pedro capítulo 2, vamos a desear la palabra, pero no puede llegar a la palabra, a nuestro corazón, porque hay malicia, hipocresía, engaño, mentiras y cualquier cantidad de vicios. Fijemos que aquí no está hablando de adulterio, ni de fornicación, ni pecados. Está hablando es de estos que son muy riesgosos y de pronto como que ni se ven, no son tan evidentes como los otros. Se necesita entonces la prueba, hermanos. ¿Quién lo creyera? Necesitamos leer, creer y aplicar la Biblia en nuestra vida. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo necesitamos? Bendito sea Dios. Esto, que llegue a nuestros corazones, hermanos, que penetre hasta lo más profundo como espada de dos filos, para que corte todas esas incomodidades que no nos dejan caminar tranquilos como creyentes, que nos llevan a una vida espiritual miserable, arrastrándola por todas partes, sin luz y sin testimonio, para un mundo tan oscuro. ¿Cómo necesitamos esa palabra viva y eficaz, esa espada de dos filos, hermanos, que entre al corazón hasta los tuétanos? Porque podemos durar en la iglesia 10, 20, 30 años sin que se presente algún cambio en nuestras vidas. Y es muy triste. Que el Señor nos ayude a seguir adelante para no desmayar. Y finalmente, estimados hermanos, estimados amigos, invitados, el mensaje de libertad. Los cristianos no oramos para que no hayan pruebas o cómo evitarlas o para que los problemas se acaben. Es mentira. No oramos por eso. Que no haya problemas, no vamos a orar.
Que hayan problemas, no vamos a orar tampoco por eso. Oramos es para que haya sabiduría. Porque siempre mientras estemos en el cuerpo, este cuerpo, como seres humanos vamos a tener pobreza, necesidades, depresión, angustia, miedo, cualquier cantidad de situaciones difíciles, pero si confiamos en el Señor, Él está ahí como lo vemos, acampando alrededor de los que le aman. Con fe, más bien, clamamos a Dios por sabiduría para sobrellevar la adversidad, cualquiera que sea, y salir victoriosos, como dice Santiago. ¿Hay alguna falta de sabiduría? Pídala a Dios, ahí está. Ya nosotros leyendo Daniel adquirimos sabiduría. Leyendo Proverbios adquirimos sabiduría. Necesitamos tener momentos cómo salir adelante. Con sabiduría lo vamos a hacer. Tenemos discernimiento para saber lo bueno y lo malo, para aconsejar, para fortalecernos y para fortalecer a otros. Tenemos sabiduría. Tenemos la absoluta confianza que Dios siempre nos acompaña y está con nosotros aún en medio de la prueba de fuego. Esa confianza la tenemos nosotros. Estamos convencidos que es mucho mejor estar en el horno con Cristo. Duro decir esto, ¿no? Pero así es. Estamos convencidos que es mucho mejor estar en el horno con Cristo que afuera sin su compañía. En el mundo sin Cristo no tiene sentido. Porque lejos de Él, nada podemos hacer. Eso dice la palabra, ¿no? Realmente vale la pena el peligro y la prueba para saber cuán cerca puede estar el Señor de nosotros. Esto me hace acordar de los apóstoles que iban con Él en la barca, ¿no? Angustiados sacando agua, y saquen agua porque ellos creyeron que se iban a ahogar y el Señor ahí con ellos. Ya cuando no pueden sacar más agua, Señor, despiértate que vamos a perecer. Él está ahí con ellos. Hermano o hermana que puede estar pasando por un momento muy difícil, sentimental, emocional, económico, físico, por la salud, porque hay bastante enfermedad. Ahí está el Señor. Ahí está Él. Nunca nos deja ni nos abandona. Ahí es que aprender espiritualmente, a verlo, a confiar en Él ahí, sentado con nosotros en la mesa, acompañándonos donde estamos. Él siempre está con nosotros porque Él lo dijo, yo no los dejaré ni los abandonaré. La fe en Dios y la obediencia a su palabra libró a estos fieles creyentes del fuego y de la muerte. Ese es el secreto para superar la crisis por difícil que sea. La fe en Dios y la obediencia a su palabra. Amén. Ese es el secreto, hermanos. ¿Cuál es el asunto? Que hay veces somos muy descuidados con el maná del cielo, con este alimento, pero muy descuidados. Lo leemos de pronto por muletilla, por mara, por suerte, por salir del paso, como por un ritual, pero muchos de pronto no meditamos como deben ser en una porción. Oramos, leemos, volvemos a mirar, volvemos a orar y ahí estamos meditando y alimentándonos de la palabra del Señor. Si la miramos simplemente por echarle un vistazo, nunca vamos a tener fe buena, nunca nos vamos a fortalecer en esa fe y siempre daremos dando tumbos, criticando, murmurando a dónde voy, a dónde me encuentro, a dónde me reúno, nadie. Esto no me sirve y así va a ser toda la vida, a menos que nos paremos firmes y por difícil que sea la prueba, estar confiando en Dios. Y Él nos dará la mano como ya lo vimos. Y lo que hizo con estos 3 hombres y lo que hizo después con Daniel en el foso de los leones, lo hace con usted, lo hace conmigo, en medio de la leonera en que estamos, en medio de todos los atractivos que el mundo nos ofrece de gran peligro, lo hace con nosotros, en medio de la enfermedad, de la crisis, rescatándonos, sacándonos en victoria y que el mundo nos vea caminar en victoria como creyentes, sin prepotencia, sin orgullo, sin altivez, que nos da con humildad, pero creyendo en Cristo, y el mundo va entonces a decir, yo también quiero ese Cristo. Yo también puedo exclamar, qué Dios tan grande el que tienen estos cristianos. Es el Dios altísimo en el que ellos creen. Ese es el testimonio, hermanos. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos ayude con este precioso tema para que se aplique en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo podamos vivir para la honra y la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, te amo. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Creemos en ella, Señor. Muchas gracias por la ilustración sobre este tema. Esto sí que nos fortalece en la fe porque muchos estamos pasando por situaciones difíciles y muchos creemos que lo mejor es que no haya problemas o que se acaben. Pero hoy nos damos cuenta que no es así, que lo mejor es poder estar contigo y saber que confiamos en ti, que te tenemos ahí
en medio del dolor, de la angustia, de la prueba, Señor. Sabemos que tú estás ahí y que nos sacarás adelante. Aplica, por favor, esta palabra en nuestros corazones, que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos acerque más a ti y que esta palabra corte todo tipo de ataduras que no nos dejan caminar libremente como creyentes, que no nos dejan ser luz y testimonio. Te lo suplicamos, Padre Santo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones que tenemos, tú las conoces. Hay mucha necesidad, Padre, pero hoy comprendemos por qué muchas veces son necesarias esas dificultades por las que a veces atravesamos. Ahora te suplicamos que nos ayudes, que nos impulses en el poder de tu Espíritu, de tu palabra, con la fe que tenemos a salir adelante de todas estas dificultades. Gracias por hacerte cargo, Señor, de cada una de nuestras necesidades. Tú conoces la intención de cada corazón. Gracias por ayudarnos, Padre. Gracias por la salvación de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Gracias por ese sustento diario. Gracias por contestar en el tiempo tuyo las peticiones de nuestro corazón. Oramos por la salvación de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, que ellos puedan escuchar el Evangelio, saber de ti para la salvación. Dejamos el resto del tiempo, Padre Santo, en tu protección y en tu dirección. Guárdanos del maligno. Gracias por todos mis hermanos y por todas las personas que estuvieron atentos a este mensaje, porque es tu palabra, y que sea el poder tuyo y el del Espíritu Santo el que los convenza de la realidad. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, mañana seguiremos entonces, Dios mediante, con la lectura de la palabra del Señor. Ya seguimos avanzando con Deuteronomio antes de entrar con Josué. Y bueno, nuevos oyentes, bienvenidos todos. No dejemos de estar preocupándonos, llamando, intercediendo, orando unos por otros. Esto le agrada mucho al Señor. De parte de este ministerio radial cristiano, anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan siempre entre todos nosotros.